Una de las pruebas más difíciles para cualquier creyente no es solamente atravesar una situación complicada. Yo creo que todos tenemos situaciones complicadas. El problema se agudiza cuando sentimos que estamos bien, que estamos obedeciendo a Dios y aún así las cosas no salen como las esperaba. Yo no sé ustedes, pero yo tengo recuerdos cuando en alguna ocasión la iglesia Nuevo Pacto era una iglesia muy chiquita, teníamos pocas personas apenas, teníamos 3 secciones de sillas y cada sección tenía menos lugares. Entonces yo siento que el Señor me dio una visión de crecimiento, una visión para crecer, una visión para que viniera más gente, pudiéramos expandirnos un poco más. Y yo me puse a trabajar, me puse a hacer un proyecto. En aquel tiempo no había proyectores como hoy, había unos de acetatos. Hice mis acetatos, hice mis carpetas, invité a un desayuno a un restaurante a los líderes, y ahí en ese restaurante lanzamos un proyecto de crecimiento, y yo creí que era algo que Dios me había dado y que seguramente al momento en que iniciáramos prácticamente iban a llegar las personas por la puerta, y al poco tiempo esta iglesia iba a estar a reventar, que tuviéramos que hacer un culto más o 2 inclusive. Pero bueno, eso es lo que yo sentí, eso es lo que yo planeé y eso es lo que ejecuté. Hice un proyecto ejecutivo, pero la realidad fue diferente. Pareciera que la misma gente que venía a la iglesia no captaba que se trataba de crecer, y en esa etapa nuestra iglesia empezó a experimentar de crecimiento, empezó a experimentar que en lugar de ser más, empezamos a ser menos. En lugar de empezar a buscar tener 2 cultos o un culto más, estábamos pensando en hacer un medio culto. ¿Por qué? Porque en realidad eso pasó. Yo me sentía de repente frustrado, decía, ¿por qué? Le pedí a los sugieres, quítenme aquella sección, solo nos quedaremos con 2 y tratemos, ¿verdad?, de que se vea. Y yo la verdad me sentía frustrado, me sentía pues totalmente y digo, fíjese lo que voy a decir, como decimos los jóvenes, sacado de onda, ¿verdad? Y pues resulta que honestamente en mí se dio hasta un conflicto ministerial interior, donde empecé a cuestionarme y preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué si tú me indicas que vayamos por crecimiento, en la realidad las cosas se van haciendo lo contrario? ¿Por qué si yo obedezco a algo que yo sentía que era una indicación tuya, realmente lo que estoy viendo es que no hay un respaldo de tu parte? Y esto es lo que nos puede generar aún un conflicto mayor cuando nosotros hacemos las cosas bien, buscando agradar a Dios, y aún las cosas no salen como hubiéramos pensado que deberían de salir. Y es ahí donde estos conflictos nos hacen o nos confrontan, porque es fácil alabar cuando las puertas se abren, es fácil agradecer cuando las respuestas llegan rápidamente, pero ¿qué sucede cuando estamos haciendo la voluntad de Dios y terminamos, ¿verdad?, enfrentando dificultades? ¿Qué hacemos cuando después de obedecer aparecen problemas? ¿Qué actitud debemos tener cuando Dios nos permite atravesar temporadas que nosotros ni siquiera comprendemos? Yo creo que todos hemos pasado por momentos así, momentos donde esperábamos una bendición y en lugar de bendición llegó la prueba, momentos donde esperábamos una respuesta rápida y llegó una espera prolongada, momentos donde sentimos que estamos haciendo lo correcto y aún así enfrentamos circunstancias difíciles. Bueno, la Biblia nos presenta la historia de Pablo y Silas en Filipos, historia que nos muestra una de las respuestas más extraordinarias que encontramos en las Escrituras, porque ellos, pasando un problema, en lugar de quejarse, adoraron. En lugar de amargarse,
alabaron. En lugar de desesperarse, confiaron. Y esa actitud no solamente transformó su situación, sino que también impactó la vida de personas que los rodeaban en ese momento. Y el día de hoy vamos a hablar sobre eso y de cómo Dios nos llama a confiar aun cuando las cosas no salen bien. Probablemente muchos de los que estamos aquí estamos pasando por algún problema, por alguna situación, por algún conflicto, y hoy vamos a aprender cómo podemos confiar aún en medio de estas situaciones, o incluso cómo confiar en medio de la adversidad. El tema de hoy le he titulado La fe que aprende a confiar. Vamos a Hechos capítulo 16, versículos 25 y 26, que dice de la siguiente manera: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Lo primero que quiero hablar con ustedes es que la prisión no siempre significa que estamos fuera de la voluntad de Dios. Para comprender correctamente este pasaje debemos observar el contexto. Pablo y Silas no estaban en prisión por haber pecado, no estaban allí por haber desobedecido a Dios, ni estaban sufriendo las consecuencias de haber tomado malas decisiones. Era todo lo contrario. Ellos estaban ahí porque habían sido guiados por el Espíritu Santo hacia Macedonia, y ellos habían obedecido el llamado de Dios. Ellos iban obedeciendo la voz de Dios, habían predicado el Evangelio y habían liberado a una joven que había sido esclavizada espiritualmente. Y como resultado de hacer la voluntad de Dios, como un resultado de andar haciendo lo que Dios les había mandado, entonces fueron arrestados, golpeados y posteriormente encarcelados. ¿Qué opina usted de esto? Pues humanamente esto parece injusto. Sin embargo, esta historia nos recuerda una verdad importante: la presencia de dificultades en nuestra vida nunca debe de significar la ausencia de Dios. Y si usted logra comprender eso y metérselo bien a su cabeza, para que siempre usted esté consciente de que Dios está con nosotros en los momentos de éxito, pero también en los momentos de dificultad. Es por eso que las dificultades no necesariamente hablan de la ausencia de Dios, porque muchas veces pensamos que si estamos obedeciendo todo debería de ser fácil, y tenemos que romper ese paradigma. ¿Qué pensamos cuando a alguien le va mal? Algo ha de haber hecho. Me quedé sin trabajo. Yo creo Dios está trabajando con su corazón. Se ha de haber portado mal y le está yendo mal. Pero a mí me está yendo bien. Entonces todo está bien. Mire, Dios está siempre en las buenas y en las malas. Y si nos está yendo mal, no necesariamente es porque nosotros hemos hecho algo malo, o igual si nos está yendo bien, o vemos a una persona que le va bien, no necesariamente es porque ha hecho algo bueno. Simple y sencillamente es que estamos en las manos de Dios, y Él nos llevará dentro de su propósito para que nosotros podamos aprender, crecer y madurar. Entonces la Biblia nos muestra algunos ejemplos de hombres y mujeres que fueron muy fieles e incluso atravesaron procesos difíciles mientras caminaban dentro de la voluntad de Dios. Y no solamente eran fieles, sino tenía Dios propósito con ellos. Mencionaré algunos ejemplos muy conocidos, como el caso de José. José, quien fue apodado el soñador, quien fue fiel, y aún siendo fiel, él terminó en una cárcel. Daniel, que siendo fiel, terminó en el foso de los leones. David, que siendo fiel, terminó huyendo en cuevas. Y tal como lo mencionamos hace un momento, Pablo y Silas, habiendo sido obedientes y fieles a Dios, terminaron en una prisión. La pregunta entonces no es si enfrentaremos dificultades.
La pregunta debe de ser: ¿cómo debemos responder o cómo respondemos nosotros cuando estamos en ellas? Cuando yo estoy en dificultades, ¿me alejo de Dios? Cuando yo estoy en un problema, ¿confío en Él o reniego hacia Dios? Y aquí encontramos algo extraordinario. En medio de la cárcel, Pablo y Silas no perdieron la confianza, y esto es un ejemplo para nosotros, para cuando estemos pasando cualquier situación, porque en medio de las cadenas no dejaron de creer, y en medio de la incertidumbre no dejaron de adorar. A mí me encantaría tener una fe de ese tamaño, para poder tener esa fe capaz de confiar en Dios aún en medio de las dificultades. Porque reflexione por un instante: si usted fuera Pablo o Silas, obedeciendo a Dios, haciendo lo que Dios manda, y que les fuera de esa manera, ¿cuántos de nosotros hubiéramos renegado? ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos cambiado de congregación? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos, hecho una oración de reclamo a Dios? Probablemente muchos de los que estamos aquí lo haríamos. Es por eso que lo segundo que quiero hablar es que lo que produce la alabanza es que cuando nosotros decidimos confiar en Dios, la reacción natural ante una situación suele ser la queja. Nosotros podemos ser muy fácil para quejarnos de la situación, y la queja es simplemente preguntarnos por qué. Nos enfocamos más bien en lo que hemos perdido y solemos concentrarnos en las cosas negativas. Sin embargo, Pablo y Silas eligieron un camino diferente, y esa decisión produjo frutos extraordinarios. Veamos algunos de ellos. El primero: la alabanza cambia nuestra perspectiva. La prisión estaba ahí, las cadenas seguían ahí, las heridas de los golpes previos recibidos estaban en su cuerpo, pero ellos decidieron adorar a Dios, y mientras adoraban, su atención dejó de estar en la cárcel, su atención dejó de estar en sus cadenas, su atención dejó de estar en sus heridas, y se centró en adorar la grandeza de Dios. La alabanza no siempre va a cambiar inmediatamente las circunstancias, pero lo que sí cambió de inmediato fue el corazón de quien adora. Cuando dejamos de mirar únicamente la dificultad y comenzamos a contemplar la grandeza de Dios, nuestra perspectiva va a cambiar. Por eso el salmista David declaró en el Salmo 34, versículo 1, y él dijo esta palabra gloriosa que debe de ser parte de nuestra esencia: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Lo decimos todos juntos? Y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, amén. Segundo, la alabanza fortalece nuestra confianza. Pablo y Silas, de antemano ellos no sabían cómo terminaría eso. Esa noche ellos solamente empezaron a cantar. Ellos no sabían que habría un terremoto, tampoco sabían que las puertas se iban a abrir, y mucho menos que ellos iban a ser liberados. Sin embargo, ellos decidieron confiar antes de ver el milagro, y eso es la verdadera fe. Yo no sé cómo le voy a hacer en este problema, pero sí sé que puedo confiar en Dios. Yo no sé cómo voy a terminar el mes económicamente, pero sé que Dios es mi proveedor. Yo no sé cómo voy a salir de este imposible, pero sé que Dios obrará en medio de cada circunstancia. Entonces, la fe no espera ver la respuesta para adorar. La fe adora mientras espera la respuesta. Si usted está pasando por enfermedad, adore en medio de la enfermedad. Si está pasando por problema, adore a Dios y confíe en Él, porque la confianza en Dios se fortalece cuando aprendemos a alabar aún cuando todavía no entendemos lo que está ocurriendo. Tercero, la alabanza impacta a quienes nos rodean.
Porque el texto que leímos dice algo interesante. Dice que los presos que estaban ahí empezaron a escuchar. ¿Usted qué cree que se escucha en una prisión más de una prisión de aquel tiempo? Normalmente los prisioneros estaban en condiciones muy inhumanas. Probablemente se escuchaba queja o quejidos en una prisión de aquel tiempo. Pero estos presos de repente empezando a oír tal vez maldiciones, queja, lamentos, aquellos hombres empezaron a escuchar algo diferente, una voz diferente, porque aquellos hombres no estaban adorando para impresionar a nadie, pero esa actitud de adoración estaba siendo escuchada y posteriormente observada. Y lo mismo ocurre con nosotros. Nuestros hijos, nuestra familia, la gente de nuestro entorno observan cómo reaccionamos. Hace muchos años nosotros nos dedicábamos al negocio de la nutrición, y una de las vendedoras que compraba con nosotros, no voy a decir su apellido, pero sí le voy a decir su nombre, ella se llamaba Tere. Primera vez que le dije: hola Tere, ¿cómo está? Hombre, pura amargura y queja. No, pues bien mal, el camión venía bien fuerte, hay mucho calor, hay esto y hay aquello. La verdad que yo después, cuando ella llegaba a comprar, le decía: hola Tere, y hasta ahí. Porque era una persona que se quejaba de todo, de todo. Así pasa con nuestros hijos. ¿Cómo llega usted a su casa? Me está yendo mal, estoy mal, habla mal del pastor, del jefe. O sea, ¿cómo le hacemos ahí en casa? Y nuestros hijos, nuestro entorno empiezan a ver cómo reaccionamos. Nuestros amigos observan cómo reaccionamos. Incluso el mundo observa cómo reaccionamos. Es más, ahora en las redes, hermanos, las redes observan cómo nosotros reaccionamos. Cuando una persona puede seguir confiando en Dios en medio de las pruebas, también se convierte en un poderoso testimonio para los demás. Y cuarto, es que la alabanza prepara el camino para la intervención de Dios. Porque después de que ellos se adoraron, vino el terremoto y se abrieron las puertas, se soltaron las cadenas. Pero es importante notar el orden. Primero vino la adoración, después vino la liberación. Pablo y Silas no alabaron porque eran libres, no alabaron porque no tenían problemas. Ellos fueron libres porque alababan. Y de repente yo tengo conflicto con algunas publicaciones que veo en las redes sociales que dicen: hice mi examen para la universidad y me quedé. ¿Qué frase sigue? Dios es bueno. Ok, pues sí, Dios es bueno. Pero si hice el examen y no me quedé, ¿qué cree? Dios sigue siendo bueno. Es que apliqué para un trabajo y me dieron el empleo. Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, claro. Pero si también aplico en uno y en otro y en otro, Dios sigue siendo bueno. Y es que tenemos que aprender que nuestra entrega a Dios no debe de ser circunstancial. Nuestra entrega a Dios tiene que ser por la confianza que tenemos que Él toma control de nuestras vidas y Él nos llevará a bien, porque Él dijo que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien, pensamientos de paz, y a ese Dios yo he encomendado mi vida. Espero que usted también, y por eso podemos caminar confiados. Amén, hermanos. La alabanza no manipula a Dios, pero sí demuestra un corazón que continúa confiando aún en medio de la espera. Entonces la pregunta sería, y este sería mi tercer punto: ¿cómo podemos nosotros disfrutar y aprovechar cada etapa que Dios nos permite vivir? Que ese sería el consejo. Disfrute cada etapa. Hay algunas que no son nada disfrutables, pero en medio de la angustia usted puede confiar en Dios. Porque una de las lecciones más importantes de esta historia es que la vida no puede vivirse esperando solamente que lleguen mejores circunstancias. Si hacemos eso, desperdiciaremos muchas etapas que Dios quiere usar para formarnos. Porque a veces Dios permite situaciones difíciles para que nosotros maduremos, para que nosotros crezcamos. Pablo y Silas entendieron algo que nosotros también debemos aprender.
Dios sigue siendo bueno en cada etapa del camino. Y es por eso que a mí me gustaría compartir 5 aplicaciones prácticas para nuestra vida. Primera aplicación: aprenda a confiar en Dios aunque todavía no vea la respuesta. Es decir, aunque vea que su vida todavía está encarcelada y que está en medio de la prisión, nos llama a confiar mientras caminamos. Pablo y Silas no sabían lo que ocurriría aquella noche, pero ellos decidieron seguir creyendo. La fe madura aprende a descansar en el carácter de Dios aun cuando no entiende sus caminos. Segunda aplicación: no permita que la queja le robe la bendición del proceso. La queja nos hace enfocarnos únicamente en lo negativo y nos impide ver lo que está haciendo. Nos roba la paz, nos roba el gozo, nos roba la perspectiva espiritual. Pero cada proceso tiene lecciones, cada etapa tiene propósito, cada temporada tiene algo que Dios quiere enseñarnos. Pero la queja nos hace perder esas oportunidades, mas la gratitud nos ayuda a descubrirla. Tercera aplicación: disfrute la etapa donde Dios lo ha colocado, por muy difícil que ésta sea. Muchas personas viven pensando únicamente en lo que viene después y por eso nunca disfrutan el presente. Quieren terminar la etapa actual para llegar a la siguiente, pero Dios muchas veces trabaja en el presente y hay lecciones que solamente se aprenden en determinadas temporadas. Hay experiencias que solamente ocurren en ciertos procesos. Hay encuentros con Dios que suceden únicamente en medio de las pruebas. Así que no apresure los tiempos de Dios y aprenda a esperar en Él en medio de la angustia. Les voy a platicar algo que me pasó a principios de año. Como ustedes saben, yo fui intervenido de una operación para sacarme un tumor de aquí. Aunque la operación, tal vez muchos pensaron que fue algo sencillo, fue algo complejo, fue algo, yo creo que a mí me han operado en 2 ocasiones anteriores, fue mi peor experiencia. Ya en el quirófano, yo me desesperé mucho porque me sedaron entre dormido y despierto, despertaba y dormía, y yo escuchaba a los doctores y luego me dormía. Y tuve un tiempo de mucha desesperación, pero como toda cirugía, pues me pidieron llegar en ayunas. Y llegando yo con toda la actitud, empecé con las enfermeras a decirles: ¿les gustan los chilaquiles? Y ellas me decían: sí. Ay, ahorita cuando salga, tráigame unos chilaquiles, les empecé a decir. Pues yo no sé qué pasó, pero ahí en el área de hospital, todas las enfermeras empezaron a platicar conmigo. Hicimos una votación y todas querían chilaquiles. Eran 13 más o menos y ganaron. 11 queríamos chilaquiles verdes y 2 querían chilaquiles rojos. Y así fue como yo entré, pensando en chilaquiles y platicando con las enfermeras y algún personal de apoyo. Entré al quirófano y después yo no me imaginaba todo lo que iba a pasar. Yo me sentí muy desesperado, sufrí mucho, la verdad. Y cuando salí del quirófano, y mi esposa es testigo, salí y lo primero que hice fue llorar por el proceso. Y luego le dije: ya me recuperé un poco. Uno de mis hijos me ayudó a levantarme, me pusieron a caminar un poco. Y cuando salí, me dice mi esposa: ¿qué quieres comer? Unos chilaquiles. Y directo, ¿verdad? Antes de ir a la casa fuimos a comprarnos unos chilaquiles. Y la verdad, mis hijos, mi esposa, la familia cercana saben que ese tiempo de recuperación lo disfruté, aunque en el momento de verdad tuve una etapa muy complicada. No estuve en riesgo en mi vida, pero fue una etapa muy desesperante que duró aproximadamente 2 horas. Y eso me ayudó a comprender que a veces en nuestros momentos podemos tener momentos que no entendemos, desesperantes, que pareciera que son complejos, pero uno tiene que retomar a donde Dios nos ha llamado. Tomando el ejemplo de que yo quería chilaquiles y después de ese proceso seguí con los chilaquiles. No quiere decir que todos ahorita salgan a comer chilaquiles, ni que el llamado al altar vaya a ser: ¿cuántos quieren rojos? Pásenle acá, y verdes de este lado. Tampoco.
sino que el propósito de nuestra vida en medio de un buen trancazo, un buen golpe, alguna situación que nos pasa, nosotros tenemos que seguir adelante con la encomienda que Dios nos ha dado. Aprenda a descubrir la presencia de Dios en la etapa que está viviendo. Yo me acuerdo que en medio de esa etapa de la operación, en lo que yo medio despertaba, en ese momento yo sabía que estaba una clase que yo tomo los miércoles a esa misma hora, y ahí recordé, dije, los pastores que toman la clase conmigo están orando por mí seguramente. Y eso también me daba paz, saber que había personas que estaban orando, que sabían que yo estaba ahí. Entonces yo creo que el Señor es bueno y nos va a levantar, y nosotros tenemos que aprender, a pesar de lo duro que pueda ser, disfrutar cada etapa donde Dios nos haya colocado. Cuarta aplicación: recuerda que Dios puede convertir una prisión en una plataforma. Aquella cárcel parecía un obstáculo, pero terminó convirtiéndose en el escenario donde Dios obró un extraordinario milagro. Mire lo que pasó: el carcelero fue alcanzado, su familia tal vez fue salva. Además, la iglesia de Filipos fue fortalecida. Lo que parecía una derrota terminó formando parte del propósito de Dios. Muchas veces Dios hace algunas de sus obras más grandes en los lugares donde menos esperamos. Ha cambiado mi forma de ver la vida desde aquella vez que les platicaba que Dios me dio un proyecto y el proyecto no funcionó. Hace 4 años Dios puso en mi corazón el hecho de empezar un proyecto de una universidad virtual. Fue hace 4 años, y cuando Dios permite y abre la puerta para iniciar un proyecto de una universidad virtual, recuerdo que la universidad virtual necesita una buena computadora, y mi computadora no estaba buena, era muy viejita, y mi computadora se me apagaba ya media presentación, se calentaba y se apagaba. Aún así fuimos a Estados Unidos con la intención de hablar con pastores para buscar alumnos, y el primer pastor con el que llegué, prendí mi computadora, la conecté a un proyector, y estando dando la explicación de lo que se trataba, lógicamente la computadora no funcionó, se apagó. Yo empecé a decirle al pastor la explicación ya usando solamente mi voz, y al final mi primera experiencia fue, el primer pastor que vi fue algo muy mala experiencia, y no por él desde luego, sino él dijo que ya tenían en su denominación estudios, que no le interesaba estudiar. La computadora dejó de funcionar ahí, y era la primera, y de esas veces que uno tiene pensamientos como aquellos que tuve aquella vez. Si tú me mandas a hacer un programa de crecimiento y luego la iglesia decrece, ¿por qué, Señor, me mandas a hacer una universidad virtual si ni tengo una buena computadora? Y cuando tuve el primer no, yo probablemente hubiera tenido la oportunidad de decir, o más bien el pensamiento de decir, yo creo que esto no va a funcionar. Sin embargo, con el no de ese pastor, con el no de la computadora, y con las situaciones como se habían dado, recuerdo que le platiqué a mi esposa y le dije, probablemente este es el inicio de una historia de éxito. Y bueno, de ahí fui con otros pastores, y para mi sorpresa no solamente quisieron algunos pastores invitar a congregantes a que se sumaran al proyecto, sino pastores a los que yo hablaba se fueron sumando. Para no hacerles tan largo el cuento, hoy estamos cumpliendo 4 años, y Dios proveyó una computadora de una manera muy milagrosa. Y puedo decirles, hermanos, ahora cuando viene el problema, normalmente yo lo que pienso no es en la debacle, en lo malo, sino abro mi expectativa y digo, ¿de qué manera Dios nos va a sorprender? ¿De qué manera Dios va a obrar? ¿De qué manera Dios va a abrir este mar de la oportunidad? Y esa debe de ser nuestra actitud de confianza en que aquel que nos llamó es fiel. Amén.
quinta aplicación: mantenga una actitud de adoración en todo momento. La alabanza no debe de depender de las circunstancias. La alabanza debe de depender de quién es Dios, qué tan grande es nuestro Dios. Porque Dios sigue siendo bueno aun cuando las puertas están abiertas, pero también sigue siendo bueno cuando las puertas parece que están cerradas. Dios es bueno en los momentos de abundancia, pero también Él es bueno y sigue siendo fiel en los momentos de espera. Por eso el creyente puede adorar en cualquier temporada y en cualquier situación. No porque todo sea perfecto, sino porque Dios sigue teniendo el control. Y esa debe de ser nuestra esperanza. Yo quiero ir concluyendo diciendo que tal vez usted hoy pudiera sentirse identificado más con la prisión que con la liberación. Tal vez esté atravesando una etapa que no entiende. Quizás ha estado orando por una respuesta que no llega, o tal vez esperaba que Dios actuara más rápido. Cuando esto nos pasa, podemos sentir la tentación de desanimarnos, pero cuando esto pase, recuerde a Pablo y Silas aquella noche, esa misma noche que los encarcelaron. Aquella noche ellos no sabrían que habría un terremoto y no sabían que las cadenas iban a caer, no sabían que la puerta se abriría. Lo único que sabían era que Dios seguía siendo digno de alabanza, y esa convicción fue la que hizo la diferencia. La verdadera fe no consiste en solamente alabar a Dios cuando las puertas se abren. La verdadera fe consiste en seguir alabando cuando todavía estamos esperando que se abran, porque muchas veces Dios hace algunas de sus obras más profundas durante los procesos que menos comprendemos. Tal vez hoy usted está viviendo una asignación difícil, tal vez está atravesando un proceso incómodo, tal vez está en una temporada que jamás habría escogido para sí mismo. Pero no olvide esto: Dios sigue obrando, Dios sigue formando, Dios sigue guiando, y aunque hoy vea cadenas, Dios sigue teniendo la última palabra. Termino con lo siguiente: no permita que la queja ocupe el lugar de la alabanza. No permita que la desesperación ocupe el lugar de la confianza. No permita que la frustración ocupe el lugar de la fe. Aprenda a adorar mientras espera. Aprenda a confiar mientras camina. Aprenda a disfrutar cada etapa que Dios le permite vivir, porque cuando Dios termine su obra, descubrirá que aún las prisiones formaban parte del camino hacia la libertad. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Póngase de pie, por favor.